Hola, bienvenidos al Café Picante número 432. En el editorial me voy a ocupar como de una necesidad de los últimos 17 meses del gobierno, que es como afinar la estrategia de comunicaciones, y la propuesta es jugar ajedrez, es decir, en el fundamento de anticiparse a los movimientos y a las fichas del adversario. Duque, en una reunión con sus exfuncionarios, descubrió que el agua moja, que la pandemia era él. Es una parodia, naturalmente. Por el otro lado, Vicky Dávila nos explica que ella hace parte de la nueva derecha y que simplemente es una coincidencia que se trate pues del viejo fascismo. Y se unieron el hambre con las ganas de comer en el cinismo y la maldad. Están buscando fórmulas, ser el uno del otro, y no se van a poner de acuerdo Martuchis y Peñalosa. Hagan el favor. Vamos a las notas. En la perspectiva de los 17 meses que le quedan al gobierno para consolidar su proyecto, mostrar sus logros y mejorar su imagen, con la seguidilla incluida en la campaña electoral de corporaciones, mandatos regionales y presidencia, pues de nuevo el tema de la información y su estrategia retoma una gran importancia. Y es definitivo que así como la oposición aumentará exponencialmente su plan y estrategia de ataques y desinformación, por el lado del gobierno y las fuerzas del cambio, más que nunca es preciso leer lo que viene y desde ya adelantarse a las jugadas generalmente sucias de la extrema derecha, que le declaró una guerra con pretensiones de arrasar a la izquierda. Y hablando un poco de guerra, resulta evidente que el ajedrez es un juego de confrontación y estrategia cuya táctica fundamental no es inicialmente ni la defensa ni el ataque, sino la capacidad de prever y anticipar cuáles fichas y cómo las va a mover el adversario. La lectura casi que premonitoria de lo que van a hacer para contrarrestarlo. Aplica pues esta estrategia simple y conocida a la información y a la desinformación. Se entiende lo que ha hecho la extrema derecha pues con su prensa basura ha sido mantener en jaque al gobierno gracias a su acción perturbadora y calumniadora. Casi que la situación de jaque, falso o no, construida a las malas, ha sido elevada a una constante. Para confrontar y vencer esa avanzada y riesgo permanente, el cambio y su gobierno deberían hacer una serie de avances de carácter informativo y estratégico para desmontar rápidamente ese jaque y pasar a la ofensiva. Parece ser el tiempo de salir de la confrontación hacia una seducción en términos del escenario de lo popular. Ya se han hecho enroques y utilizado los alfiles, pero como en las batallas, recuerdan ustedes el pantano de Vargas, el gobierno informativamente tiene aún el recurso de mover su caballería, esencialmente elegante, potente y sobre todo sorpresiva. Es decir, producir hechos y noticias inesperadas, dándole valor a lo positivo y a lo seductor, al encarretar y el encanto inesperado, hasta con humor, sin dejar de responder pues a los ataques cotidianos. Y quedan las torres para consolidar una retaguardia mediática y alternativa que defienda al rey. Una vez pasado el entrampamiento del jaque creado por la prensa basura, sería hora de mover la reina, que es la ficha más hábil, que se mueve en todos los sentidos. La revolución pacífica, el cambio mismo, siempre hacia la ofensiva, con todas las piezas y los peones en situación de avanzada social, reformas y movilización. Desde luego todo este esquema generalmente y en lo puntual y preciso de la estrategia de ataque, con acciones y jugadas precisas en lo informativo, deben ser planeado minuciosamente en la anticipación del movimiento del adversario, que no puede ser revelado sino en el momento mismo del avance y con el necesario factor sorpresa de la novedad comunicativa para confundir y sorprender al adversario. Ahí nuevamente debería jugar un papel definitivo la seducción en lugar de la confrontación interna, el enamoramiento de nuevo como si se estuviera ya en campaña, la atracción en lugar del conflicto, el coqueteo, la incitación en vez de la adustez. Y de nuevo leer lo que viene minuciosamente, lo que el contrario pretende
para prever y adelantarse a la ofensiva cotidiana de los medios hegemónicos. Anticipar es avanzar y ganar. ¿Con qué van a salir? ¿Qué nueva mentira van a exhibir? ¿Qué van a manipular? ¿Por dónde viene el fuego? Preguntas que se deben resolver sobre la marcha precisamente para poder contrarrestar la calumnia. Utilizar la propia fuerza negativa de la prensa basura para quebrarla y doblegarla. Cambiar de frente, asegurar los flancos y el perímetro. Hay que volver a implementar el juego, la lúdica, la diversión, la imaginación para romper el jaque y alejar el jaque mate, ahora y en el 2026. Café Picante. Carajo, tanto pensar y moler las vainas, y ahora años después vengo a caer en cuenta que la pandemia era yo. Me reuní con mis antiguos funcionarios en un foro sobre el COVID-19 y después de hablar carreta, como siempre, llegamos a esa evidente conclusión: el virus y la peste éramos nosotros. La vaina ahora, 6 años después, nos resultó evidente. Durante mis 4 años la falta de aire fue total, ahogados por la corrupción. Teníamos una tos seca para esconder las vainas. La pérdida del gusto fue precisa. Lo que hicimos todo fue un mal gusto enorme. Ejercimos la cursilería. El cansancio era extremo, espantando fantasmas como de Brecht y demás vainas. Y ni descuento lo del malestar estomacal, con decirle que todo era una cagada y mucho dolor de cabeza. A mí me da un escalofrío permanente por lo de no saber qué hacer. La congestión fue total hasta en los juzgados. Me la pasé todo el periodo en una bruma mental. No me acordaba de nada y me olvidaba de todo. Y lo de las vacunas fue como fue. Siempre creí que de eso era una vaina guerrillera. Vengo a caer en cuenta que mi gobierno todo fue una plaga. Busqué en Wikipedia y pandemia quiere decir en griego todo el pueblo. Ahora sí entienden el por qué no hice nada. Igual, los querí mucho. Café Picante. Oye, Martuchis, ¿cómo pasamos de chévere el weekend en Anapoima, en mi finca? Me encantó todo lo que te divertiste jugando con mi colección de Transmilenios en miniatura como mi cerebro y el metro elevado que tengo caído de un papayo. O sea, puro troncal. Muy chévere que andemos juntos en eso de la candidatura de la extrema derecha sexy, pero lo que no me gustó es que pienses que vas a ser la presidenta en lugar de yo. Asúmelo, huevona. Tú eres una vice eterna. Ponte en tu lugar, muñeca. Gracias por la invitación y bonito que hayas jugado a escondidas con mi Memo el fantasma. Mira, Quique, yo por lo menos he sido vice, pero a ti siempre te derrotan en las presidenciales. Eres francamente de quinta. Si vamos juntos, será tú de segundo, yo en primera línea, pero como la del Ñeñe. O como cuando lo de mi operación Orión, en la que también fui la estrella del mal. No te las vengas a tirar de chachita, que estás tan caída que hasta Duque te tiene vetada. Tú sabes, entre tú y yo, lo que brilla es mi genialidad. Representamos los mismos intereses de clase de los amigos, pero es que yo sí he hecho vainas duras, en cemento, y no solo carreta como tú. El que sabe de seguridad soy yo, que diseñé un metro con semáforos y trancones, pero confiable. Transmilenio es el sistema más seguro del mundo. Ah, seguro te atracan. Mira, aquí que yo te ofrezco que cocinemos un tamal electoral en el cual yo sea la candidata presidencial y tú ni escolta. Solo tú no llegas ni al portal del Belén. Bueno, seguro que tú ni sabes dónde queda esa barriada. Te tenemos que guiar y el papel de segundón siempre te ha quedado muy bien. Mamarracha, ¿cómo se te ocurre por debajearme si yo soy de más alta sociedad que tú? Arribista, playera. Encabezo yo sí o sí. Pégate a mí como un articulado y verás que vuelves a ser vice, pero no de un pendejo como Duque, sino de un talento mundial como yo. La inseguridad hay que enfrentarla privatizando la policía. Y me temo que a ti las vainas se te han vuelto como una escombrera. No empecemos con ataques personales, Quique, porque Volvo y lo digo. Sí, Volvo y te lo digo. Café Picante. Ave María, de lo de la persecución que me montaron, o sea, lo de mi juicio, de eso prefiero ni hablar. Me dieron de mi propia medicina mediática y andan transmitiendo esa mierda en directo por RTBC y no hay modo de evitar que la gente se haga su propio juicio. Pero que Colombia lo sepa, mi venganza terrible vendrá porque soy el rey de las represalias. Debo salir en defensa de nuestro general Zapateiro, acusado de acoso sexual. Ningún héroe de la patria como él acosa. Una cosa es el debido asedio, la insistencia y el hostigamiento militar, y otra es la cacería. También salgo en defensa de Vargas Lleras, a pesar de que es uno de mis odios,
pero como Jaime toca darle dedo para que sea mi candidato, mejor lo voy limpiando con esponjilla. Al doctor Vargas no lo creo capaz de corrupción, porque la sola clientela pasada con Manzanilla le es suficiente. Excelente lo de la nueva derecha de mi protegida Vicky Dávila. Cómo me encanta que mis tesis extremas parezcan un manual de FECODE al lado de lo que pretende Vicky hacer con el país. Veo con muy buenos ojos las acciones del señor Trump para empobrecer a un poco de países inviables o comunistas disipados. Eso de ponerle tarifa a esos parias es volver a la sana práctica del tributo que rigiera las colonias y que marcara la bienaventurada diferencia entre clases superiores y castas inferiores, que es la base de mi confianza inversionista. Café picante. Las frases más recurrentes en esta etapa del juicio son "no recuerdo" y "para refrescar memoria". Varios de los testigos de esta semana cayeron en infinidad de contradicciones y fueron objeto de impugnación de credibilidad por parte de la Fiscalía. Su hecho fue inverosímil. Mostraron dificultad para recordar, se contradecían con declaraciones anteriores, había propensión a la mentira, como en el caso de los paramilitares de la cárcel de Cómbita, y también fue muy llamativa la amnesia selectiva de la abogada Ángela Milena López, apoderada de alias Cesarín, jefe de la oficina de Envigado, quien durante su declaración se presentó como una mujer sin memoria. El lunes pasado declararon como testigos de la Fiscalía alias Cadavid, alias Sinaí y alias Poli, y cayeron en sus propias mentiras. Dijeron que la carta enviada en 2018 a la Corte Suprema, donde afirmaban les habían ofrecido prebendas para declarar contra los Uribe, había sido por voluntad propia, pero desconocían el contenido, el significado de algunas palabras, no pudieron explicar por qué decidieron dirigirla a la Corte, ni cómo la amnésica abogada López y el abogado Cadena terminaron redactándolas. Quisieron hacernos creer que un día cualquiera hicieron contacto con una abogada que no conocían para denunciar supuestos hechos ocurridos 7 años atrás a cambio de nada. La sorpresa la dio alias Sinaí, quien negó que el senador Cepeda le hubiera ofrecido beneficios a cambio de falsos testimonios y afirmó que Hernán Giraldo, alias Cesarín, los contrató para que se reunieran con los abogados Cadena y López. Pablo Hernán Sierra lanzó algunas frases memorables en la audiencia y señaló a los hermanos Uribe de fundar en la hacienda Guacharacas uno de los primeros bloques de la SAUC y dijo que sin el paramilitarismo Uribe hubiera sido un político más. Y dijo que la base política del bloque metro de la SAUC fue la gobernación de Antioquia en tiempos de Uribe. Entre sus frases quedaron: Uribe creó Justicia y Paz porque quería la verdad, pero se le olvidó que él hacía parte de esa verdad. O Uribe se dio chuzo como el escorpión. Aseguró que alias Simón y Alas Castañeda se favorecieron económicamente tras declarar a favor de los Uribe. Vivían bacaneados, dijo. El descubrimiento probatorio ha dejado en evidencia a Diego Cadena. ¿Él actúa a motu propio? Por supuesto que no. En un audio de alias Diana se confirma que Cadena fue enviado por Uribe a comprar falsos testimonios. Y en otro, alias Víctor, le dice al socio de Cadena que ya no cuenten con él y que le digan a Uribe que va a decir toda la verdad. La defensa está estresada. Un hecho inquietante que varios hemos advertido es que, bajo la figura de objeciones u otras, la defensa está induciendo la respuesta a los testigos. No sé si la fiscalía no lo nota, pero es súper evidente. El juicio avanza en los juzgados, aunque el clima político se enrarece. En Medellín se instaló una costosa valla en defensa del expresidente. Los medios hacen eco del triunfalismo de Uribe y algunos de manera ligera cuestionan al senador Cepeda, quien dijo algo muy cierto en días pasados. El juicio no se gana con bachas publicitarias ni con prescripción del proceso, se gana con pruebas y argumentos jurídicos, algo que no tiene el acusado. Y eso es lo que en realidad se está probando. Café picante. No tenía necesidad, podía tener una burbuja más tranquila en mi vida, pero no es mi esencia. Estaría triste, estaría deprimida. Mi esencia es servir, mi esencia es ayudar y mi esencia es aliviar. Café picante. No joda, herda, vienen a montármela con el vacilón ese aguao de que nosotros los muy dignos char le vendemos al Estado medicamentos gracias a un negocio con Duque. ¿Y qué? No puede uno operar. Nada que ver, todo era monocujo. No tiene nada de malo en ser proveedor exclusivo del gobierno. ¿O es que querían que aceptáramos la competencia desleal de lo legal? Nosotros vendíamos drogas así como mi hermano Arturito compraba abortos por la libre. O sea, oferta y demanda y tal. Que nos ganamos casi 2 millones de pesos. Suave, negros. Esa vaina no es nada al lado de lo que sacamos olímpicamente por otros lados.
No joda, fue una licitación de Duque, un mago para esas vainas, para beneficiar a Audiofarma y coronar con el más simpotudo negocio que no es la salud, sino la enfermedad. Esa vaina de la salud preventiva para que el combo no se indisponga no da nada, puro socialismo. Lo bacano es la dolencia y el padecimiento para vender uno aspirina. Y si el Estado no le compra a nosotros los políticos, entonces ¿qué? Que haga negocio con las ONG marxistas. Herda, todo esto es para joderme, para dañarme el caminado y el pasito de espectador. Café picante. No se equivoquen conmigo en materia de corrupción. Yo soy el Santo Grial, la Inmaculada Concepción, el Alfa y el Omega 3. Soy la castidad del cuero. No sean tan huevones de creer en las vainas que dice Petro y de las que lo voy a hacer retractar. Yo soy el candidato de la blancura del detergente. Soy el tigre y la vaca, la monedita de oro. Soy tan bondadoso y humilde que reconozco todos mis errores que no existen. Defiendo la única verdad que es la mía. Soy el maracuyá del inodoro. Mi hermano Enriquito y yo somos la balanza misma de la justicia. Soy el heredero de todas las cualidades, incluida la mansedumbre y el buen genio. Soy el chico bueno, la vaca que más caga, el portador del crucifijo, el abanderado de la confitura de membrillo, el putas de la pradera, el dueño del Consejo de Estado y del electoral. Soy la conserva, soy la jalea pegachenta, la miel de pura caña, el elixir del voto, la pócima tradicional. Soy un bebedizo tóxico, un potaje hegemónico, soy la poción de los mágicos. Por todo eso la salud me pertenece, porque soy el remedio neoliberal en 2026, la cura fatal. Café picante. Trump es tan extremista y delirante, es tal su megalomanía y nacionalismo fascistoide, su determinismo imperial, que ha sido capaz de pelearse con el mundo entero y desestabilizar la economía de centenares de países, hasta muy probablemente poner en riesgo en materia laboral, productiva y comercial la propia economía gringa. Su proteccionismo atávico económico no garantizará que su estrategia comercial de garrote y machete le funcione. Como lo ha manifestado Colombia, a quien se le imponen aranceles relativamente bajos del 10%, pues es hora de buscar y consolidar otros mercados donde vender y donde comprar también. Visto que Colombia exporta anualmente mercancías por un valor de 16.000 millones de dólares, o sea, el 28,9% del total exportado, siendo los gringos entonces el mayor objeto de nuestras ventas. Estados Unidos importa 13.000 millones, ahí hay una diferencia. Y así parezca raro, hay un cierto beneficio, por ejemplo, en materia cafetera, cuando grandes exportadores a los Estados Unidos, como Vietnam e Indonesia, mucho más que Colombia, han sido gravados con aranceles mucho más altos, 40 y 30 y pico, lo cual permitiría una demanda mayor de los gringos de nuestro buen café. De otro lado, hay quienes afirman que los nuevos aranceles son ilegales, en vista de que hay un TLC, un Tratado de Libre Comercio firmado con los yanquis. Pero Trump, pues como él vive en la ilegalidad, tanto que fue condenado y sentenciado y aún así es presidente. Con afectaciones graves a numerosos mercados del mundo, Trump va a obligar a decenas de países como Colombia a algo que no le conviene, que se abran nuevos mercados de exportación y de importación y que el mundo se vaya acomodando a negociar definitivamente de otra manera, no con los gringos. Sin duda la violenta medida de Trump y las respuestas mundiales van a llevar a un nuevo orden económico global del que no necesariamente los gringos se van a favorecer. Inicialmente puede ser efectivo la sanción, el castigo, pero al mediano y largo plazo el boomerang pues se les va a devolver. Y si se une esto a una ausencia de mano de obra debido a la expulsión de los inmigrantes latinoamericanos, a los gringos se les va a afectar la producción misma. Y además la sociedad civil de ese país ya empieza a movilizarse ampliamente contra Trump y sus medidas absurdas. Petro ha decidido no responder con retaliaciones y más bien diversificar y fortalecer otros mercados. Trump, además, ha roto el equilibrio por razones mucho más políticas que económicas, al quebrar el trato comercial similar con todas las naciones, que era lo que se mantenía. Hay una evidente discriminación ideológica, viejos odios y acciones, pues para hundir de frente países y economías. Las exportaciones más afectadas en su orden de valor en Colombia serían los hidrocarburos,
las flores, el oro, el café, relativo como lo vimos, partes de construcción que van para allá, transformadores eléctricos, banano, azúcar, frutas y pescado. O sea, el agro y la industria afectados. Toca sí o sí exportar a otras regiones, mejorar posiciones competitivas en Latinoamérica, o sea, un cambio profundo de la matriz exportadora. Lo cierto es que el gobierno gringo cree que todas estas medidas de fuerza pueden aumentar su propia producción, riqueza y empleo, pero puede ser todo lo contrario. O sea, que no solamente el sectarismo de Trump empobrecería al mundo, sino a los propios Estados Unidos. Una vez más, acá, allá, en el planeta entero, la política del odio y de la codicia ponen su gran carga negativa en la estabilidad global. Unido al calentamiento global, el capitalismo salvaje da otro paso más, muy grande y esta vez económico, hacia la destrucción de la estabilidad y de la vida. Café picante. Hola, reguarichos. Qué hijo de puerca felicidad que me dio esa de insultar, amenazar, maltratar y acosar a la María José Pizarro, la guerrillera, mano. Porque esa vaina pasa pero por la sangre. Se puso arisca conmigo que soy como un gargajo peligroso y entonces me tocó frentearla y trapear con ella, mano. No le levanté a patadas porque se me dañaba el embolado. Le grité y vacié y lo más bonito fue que retuiteé a un man que puso "se la hundí", con comentarios tan bacanos como "no se la come ni uno jugando parqués". Le revolcaron el chunchullo a la bandolera. Gran creatividad de los míos. Me vale mierda que me digan que soy cómplice de llamar a la violencia sexual contra ella. No como es de nada, mano. Hay gente que se merece las vainas. Y todo fue porque me trató de perro rabioso. Falso. Lo que yo soy es un lobo hambriento. Y me dijo una vaina rara, dizque misógino. Que como que es un sistema marxista de control de natalidad. Y me denunció. Para eso tengo magistrados que comen chigüiro conmigo. En todo caso es una berraquera eso de hostigarla y sacarle la piedra, mano. Dicen que fue pura bajeza mía. ¿Qué va? Yo soy un alto miembro de la oposición. Ahora que le permitieron a Petro mostrar la bandera del M-19, seguro me la saca. Yo me limpio con eso. Le seguiré haciendo montajes bien arrechos. Como yo, que soy un berriondo pa' acosar. Café picante. Mi campaña está lanzada con lo mejor de Colombia y del continente. Proclamo de manera solemne mi movimiento de la nueva derecha. Y no es culpa mía que sea idéntico al viejo fascismo. Imagínense que me invitaron los buquelistas de Colombia a un foro sobre ética, porque creen que este país debe ser una gran cárcel, y más después del 2026, cuando meteremos entre rejas a buena parte de la izquierda, si no a toda. Cuando llegue a la presidencia, así como lo he hecho en la prensa, seré la más implacable perseguidora del petrismo. La solución final es perseguirlos, exiliarlos, meterlos a mis grandes prisiones y lo demás que se nos vaya ocurriendo junto con mis aliados de gran experiencia en escombreras. Voy a replicar el modelo salvadoreño y el argentino de mi adorado Milei con mi asesor chileno Kaiser, que sabe que la desigualdad social es una necesidad del mercado y que la educación solo es un negocio. Adhiero y agrego, todo debe ser un negocio, la guerra, la salud, la vivienda, los servicios. Está conmigo también Trump, con quien estoy en que no nos roben más con la asistencia social, los derechos y demás carajadas. Hasta Alicia Arángola, mi filósofa de Uribe, llegó a mi campaña. Y he ido a las universidades a convencerlos que eso no sirve para nada. Lista pues la nueva derecha de Somoza, Videla, Pinochet y Vicky. Café picante. La verdad es un relato en disputa y hay quienes se paran con deslealtad y falsedad para imponerse. Las derechas en América Latina insisten y se aferran al negacionismo como estrategia para incidir en el relato histórico y como herramienta de poder, porque lo que más temen no es la justicia, sino la memoria, porque la memoria quema y porque la memoria al final siempre gana.
Javier Milei quiso borrar 30.000 personas desaparecidas en Argentina durante la dictadura. Equiparó además la violencia de Estado, estructural, fría, genocida, con la de grupos insurgentes, porque si el terror viene de ambos lados, entonces ya no hay víctimas ni victimarios. Un relato cómodo para pasar la página rapidito y sin pagar la deuda histórica. El pueblo argentino respondió de inmediato que nunca más no se negocia. Por acá hemos visto el mismo libreto. ¿Se acuerdan de María Fernanda Cabal negando la masacre de las bananeras como si los miles de obreros asesinados por la United Fruit y el ejército se pudieran borrar de un suspiro? O Álvaro Uribe cuando justificaba los falsos positivos, esos 6.402 jóvenes pobres convertidos en estadísticas de guerra y la terrible excusa de que no estarían cogiendo café porque esa derecha cree que el Estado es un verdugo legítimo. Y acompañando a los negacionistas de la historia están los grandes medios, tan poco objetivos, tan convenientemente silenciosos, que han llamado excesos a las masacres y opiniones a las mentiras. Son la voz del poder, los del lavado del lenguaje, los que no hablan de asesinatos sino de bajas en combate, los que no dicen crímenes de Estado sino daños colaterales. Pero el cálculo de las derechas siempre ha estado errado porque los pueblos no olvidan. Por cada general que miente, hay 100 abuelas y 200 madres buscando nietos, hijos e hijas. Por cada falso positivo, más de 6.000 madres exigiendo justicia. Por cada masacre negada, hay un libro, un mural, una canción o un poema. Y es que la memoria parece una especie de gran misterio espiritual o místico porque es simplemente imposible de borrar, de ocultar, de negar o de desaparecer. La memoria es como el antídoto contra el olvido. Y por eso le temen tanto. Café picante. Aquí Kiko Rueda con el informe del tráfico, con la tratomula de María Fernanda Cabal. Estamos haciendo campaña diciendo que el tal cambio no existe, para que el Petro no ponga presidente en el 2026. También con nuestros amigos, sí, los del ELN, organizamos tremenda entrevista para que rajaran del presi y los guerrilleros vinieron muy pispos, con uniformes nuevos, más felices que Marrano estrenando Lazo, y le echaron pullas a Petro y le mandaron besitos a mi patrón Uribe, una chimbita, hombre. El general Zapateiro quedó como un zapato. Sí, el que comandó el bombardeo en el territorio ecuatoriano donde dieron baja a Raúl Reyes y a algunos civiles. ¿Qué por qué? Pues le pillaron mensajes pidiéndole a la esposa del coronel Esparza, el de la operación Jaque, fotos en cucos y en cueros, mejor dicho, calzones ajuajo. Aparte persiguió al coronel para ver si coronaba. Zapateiro se le olvidó lo de honor y patria, acosadores, ajúa. Por otro lado, nos están atravesando palos en las ruedas esos progresistas. ¿Que por qué? Pues hombre, porque publicaron que los narcopilotos, sí, los que pillaron llevando maicena para el exterior, donaron billete grande al Centro Democrático. Cagada el escándalo con esos emprendedores, de repeso, como si el palo estuviera para cucharas. El Banco Mundial pronosticó un crecimiento para Colombia superior al de la zona euro y a la de toda América Latina. Sí, marica, mayor que la de Estados Unidos con Trump. El Petro debe estar rezado porque todas le sirven para coger vuelo. Nos tocó ponerle una tutela al Petro porque es que le vulneraba los derechos a RCN y a Caracol con la transmisión de los consejos de ministros y nos aceptaron la tutela. Ojalá se olviden de que Duque salía todos los días durante la pandemia, a veces a enseñar a preparar frutiño o hablando de los 7 enanitos. ¿Que por qué la tutela? Pues porque el espectro electrónico nosotros lo pagamos, así sea de todos, y hacemos con él lo que nos venga en gana. Aprendan pues los niños, hombre. Por otra vía, unas ONG salieron a pedir dizque suspender la concesión de agua a la empresa Coca-Cola, que porque Coca-Cola se llevaba barata toda el agüita para embotellar y después venderla bien cara. Se creyeron mexicanos donde prohibieron la Coca-Cola. ¡Fuck you, ONGs! Tomen racionamiento, desgalanidos, que plata es plata y plomo es lo que hay. Café picante.
henchido el pecho de honor y medallitas. Vengo en esta hora solemne y patriótica a decir con toda claridad que el acoso es fundamento definitivo de la estrategia bélica y del orden de batalla. Reto a mis enemigos comunistas a que me comprueben que eso de mandar chats libidinosos y lascivos a la esposa de un subalterno que me sapió está mal. Regido por la lealtad y honradez en todos mis actos públicos, puedo afirmar lleno de mi heroísmo atávico que acosar es propio de las operaciones puntuales para avanzar en el frente de la erótica batalla, o bien de bombardear el objetivo escogido, tomando los flancos, protegiendo el perímetro e invadiendo los costados. Es una táctica para proteger la retaguardia y avanzar con la vanguardia enhiesta y el paso firme. Acosar es un acto de valentía y decoro en el deseado operativo. El acoso es maniobra seductora y procedimiento para rendir ante mis encantos al adversario. Mal podrían prejuzgarme por un acto propio del servicio. ¡Ajúa! Café picante. Venga, que este gobierno sigue con el cuentico ese de entregarle a los campesinos tierras que no son de ellos, sino de los dueños históricos tradicionales del agro. Y no contentos con ello, ahora salen con la idea de entregarle salud a los pobres. Ni de coña, que despilfarro, que se les ha ido la pinza, vaya. Es que con esa no despreciable suma se deben comprar más fusiles y helicópteros o prestarle plata a la gente del agro y de la banca, en lugar de darles tierras a los indios, que ya la tienen en las uñas. Plata, pero para la gente de bien y dueña de la salud. Por ejemplo, todo el populacho que paga arriendo contribuye a la economía de los casatenientes. Y que vivan hacinados en inquilinatos o piezas, pues es problema de ellos. Si lo han hecho así durante siglos. ¿Y para qué demonios vamos a cambiarles esas costumbres? Los tugurios y las casas de lata o cartón son adecuados. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que todos queden en estrato 5 con su cuento de un país de propietarios? La propiedad es un abolengo, no una ruana. Y entonces, ¿quién trabaja? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién barre las calles? Luego van a querer educación gratuita. Igualaos, chungo gobierno marxista-leninista. Y punto. Pero cogeos de atrás, porque vendrá de nuevo nuestro amo Uribe a acabar con esta vagabundería. Mi brazo en alto en gesto puro falangista. Y a tomar por culo, mamartos. Café picante. Los quiero invitar al lanzamiento de mi libro Fiscalía y Popó, escrito por mis mascotas en camioneta blindada y corregido por Walfa entre maletas. En esta mi reveladora y genial obra maestra, hago un recuento de mi fiscalía histórica, que ya pasó a los anales y a los orales, o sea, todo ese tiempo en el cual me dediqué a salvar a mis compinches y a atacar al petrismo. A diferencia de todo lo actuado por mí yo, en este texto que va para el premio Nobel, digo todas las verdades, defiendo mis esbirros Mancera y mi fiscal estrella Gabriel Jaimes, gran archivador y preclusor de la independencia judicial. Además barro y trapeo con Petro como toca y me autopongo en el altar de la memoria de un país que me rinde reverencia y me tiende el tapete rojo para engalanar mis ilimitados éxitos. En mi obra magistral, producto de mi propia cosecha de rábanos, le rindo homenaje a Cianuro, a Valio de Brecht, mis mentores, y les agradezco por depositar en mí todas las bolsas de su basura. Inauguro con esta pieza soberbia el culto ancestral a mi personalidad. La gloria me espera, la eternidad me cobija, el paraíso ya es mío. Café picante. Bueno, hasta acá el Café Picante 432, ya saben, en la Baki, en Daviplata, en Nequi, en la cuenta corriente, en PayPal, pueden ayudarnos a financiar el programa con donaciones o comprando libros como esta maravilla de Juan Fernando Ospina de fotografía, Medellín de calles y gentes por 150.000 pesos. De Manuel Guillermo Rodríguez, 2 libros por 60.000 pesos. Juana Julia Guzmán, La mujer en la gesta campesina, y José Raimundo Rusi en El laberinto de la justicia. Piero, mi querido Piero, biografía del cantautor colombo-argentino escrita por Maurén Maya, 150.000 pesos.
Vocabulario de Juan Manuel Roca, 100.000 pesos. El diccionario anarquista de emergencia de Roca y Juan Darío Álvarez, 100.000 pesos. Manuel Guzmán Génesis, gran ecologista y ambientalista, un llamado a la sobrevivencia del planeta. Botella al mar, 150.000 pesos. De Roberto Rubiano Vargas, Banzai, la corrupción en Colombia, una gran novela por 100.000 pesos. Olga Bear, a bordo de mí misma, una autobiografía de la escritora y periodista caleña. Biófilo Panclasta, un héroe anarquista colombiano, por Orlando Villanueva, vale 150.000 pesos. La última máscara de Marcos Roda, fotografías y una historia maravillosa en una novela del maestro de Suba. Presencia, vale 150.000. Presencia política de la NAPO y el M-19 en el pensamiento del presidente Petro. De Fabio Hipólito Mariño, vale 100.000 pesos. Arde Raúl, biografía de Raúl Gómez Hattin, el poeta costeño, por Heriberto Fiorillo, 100.000 pesos. Bolívar Esencial, con el Diario de Bucaramanga, La intimidad del libertador, vale 100.000 pesos. La guerra no es un relámpago, de Paco Gómez Nadal, periodista español, La tragedia de Bojayá en toda su horrible dimensión. También de Orlando Villanueva, Juan Francisco Moncaliano, El anarquista indomable. Este libro vale 150.000 pesos, una excelente biografía. La época de la Revolución en Zaragoza, de Norberto Molina, 70.000 pesos, 1814. Camilo y el ELN, de Joe Broderick, 70.000 pesos. Las auroras de sangre del señor William Ospina, 150.000 pesos. Julio César Carrión, El embuste de la democracia, del escritor tolimense, vale 100.000. El mundo según Bolívar, 70.000 pesos. El mundo según el Beatle John Lennon, 70.000 pesos. Y el inefable CryptoPunks de Julian Assange. Muchas gracias, hasta la vista. Better